Me llamo Delaney King. La mañana en que cumplí 18 años me desperté con un silencio tan intenso que gritaba sábado en Indiana. Eran las 6:31 de la mañana. La casa estaba completamente muerta. No había globos pegados en la barandilla. No se escuchaba ningún feliz cumpleaños desafinado de Morgan. No había olor a los pancakes medio quemados de mi papá, como a veces fingía preocuparse por hacer. Solo estaba el frío del piso de madera bajo mis pies. Caminé hacia la cocina. En la isla me esperaba una sola nota adhesiva pegajosa, escrita por el abogado Brooks: regresaré tarde. Mantente en silencio. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Morgan desde el 509. Estamos ocupados con algo importante. Hoy relájate, hermana. Sin perder tiempo, fui directo a la oficina de mi papá. Un testamento fotocopiado estaba medio cubierto por unos folders. Lo abrí hasta la última página. Mi nombre, Delaney King, estaba tachado con un marcador rojo grueso. Debajo, con la letra de mi papá, todo quedaba dividido por igual entre Sandra King y Morgan King. Mi corazón no se aceleró. Simplemente se congeló, como si alguien hubiera encendido un interruptor que convirtió todo en hielo. Preparé café negro, abrí mi MacBook y entré al portal del fideicomiso que mi abuela Evelyn había creado años atrás. La pantalla parpadeó en verde: Delaney King, única beneficiaria y fiduciaria. Autoridad efectiva desde hoy. Presioné llamar. «Feliz cumpleaños, cariño», contestó al instante el señor Harold Fisher. «Estoy vendiendo la casa», dije. «Transferencia en 12 horas. ¿Puedes hacerlo posible?» Hubo un par de segundos de silencio. «Tu abuela escribió esa cláusula para exactamente este momento. Ya estoy reuniendo los archivos». Colgué, inhalé profundo, y marqué a Diego Navarro, el inversionista que había estado ofreciendo poco por esta propiedad desde que tenía 16 años. «¿Sigues interesado en la casa de los Fisher?» Le pregunté. «Pon tu precio. Pago en efectivo, cierre hoy mismo. Si estás leyendo esto, dime en los comentarios qué hora es, dónde estás, y si tu propia familia alguna vez te ha mirado a los ojos y elegido el dinero por encima de ti». Leo cada mensaje. Para entender por qué esa mañana sentí solo una claridad fría, tengo que regresar 17 años atrás. Mi verdadera madre murió cuando yo tenía 11 meses. Cáncer de mama en etapa 4, diagnosticado demasiado tarde. Papá me llevó cargando entre las lápidas del cementerio, con lágrimas empapando mi manta, jurando que nadie jamás podría ocupar su lugar. 11 meses después, trajo a Sandra a casa y dijo: «Esta es tu nueva mami ahora». Yo todavía estaba aprendiendo a caminar. Sandra estaba embarazada antes de que terminara el pastel de bodas. Morgan llegó la semana en que cumplí 2 años. De repente, yo era la hermana mayor responsable, aunque todavía tomaba de un vaso con boquilla. La frase favorita de Sandra se volvió un mantra. Las niñas grandes dejan pasar primero a sus hermanitas. Así que yo siempre iba segunda. Siempre. La abuela Evelyn observaba todo con los ojos entrecerrados. Veía a papá llegar a ella cada pocos meses con una nueva historia de llanto sobre cómo debía proveer para sus 2 hijas. Cuando tenía 10 años, me llevó a su auto, me abrochó el cinturón y condujo hasta la oficina de Mr. Harold Fisher en el centro. Pasamos 3 horas firmando un fideicomiso familiar irrevocable. Colocó la casa de 5 habitaciones en la calle 116, sus cuentas de corretaje, todo lo que había dentro. Y luego añadió la cláusula que más me importaría el día que cumpliera 18, me convertiría en la única fiduciaria, con poder absoluto para vender, transferir o disponer de cualquier activo del fideicomiso sin necesidad de consentimiento o aprobación judicial. Me apretó la mano y susurró: «Este es tu salvavidas, bebé. No dudes en usarlo». A partir de los 14 años, trabajé en todos los trabajos legales que un menor podía tener en Indiana. Cuidaba niños pequeños en Lantern Road por $12 la hora. Cortaba césped bajo un calor de 98 grados hasta que mis manos se llenaban de ampollas. Quitaba nieve al amanecer cuando el viento hacía que el frío pareciera atravesar los huesos. Daba clases de álgebra a estudiantes de 8º grado que me pagaban en efectivo y Mountain Dew.
A los 16 años, conseguí el turno de noche en el Starbucks de Allisonville Road. Delantal verde, sonrisa falsa y propinas guardadas en un sobremarcado fondo de la casa. Cada dólar iba al fideicomiso, porque papá y Sandra necesitaban una piscina de agua salada con calefacción, un gimnasio en casa con paredes espejadas, encimeras de cuarzo y un Lexus RX blanco para las clases de acrobacias de Morgan y los cursos de preparación para SAT. Morgan se saltó un año en un departamento en el centro cuando decidió que la universidad no era lo suyo. Yo pagué todo, pensando que si daba suficiente, finalmente me querrían. Nunca lo hicieron. Morgan tuvo viajes a Disney y fiestas de Sweet 16 con DJ en vivo. Yo recibí un pastel de supermercado y una sonrisa forzada en las fotos. Morgan publicaba con el pie de foto, la mejor familia del mundo. Cuando Morgan chocó su Jeep a los 17, yo cubrí el deducible del seguro con el dinero de mi graduación. Cuando Morgan decidió encontrarse a sí misma en Broadripple durante 8 meses, pagué el alquiler de su estudio para que papá no tuviera que tocar su 401k. La abuela Evelyn empezó a olvidar nombres cuando yo tenía 15 años. La última vez que me reconoció, me agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente y dijo: «Intentarán quitarte todo lo que es tuyo, no dejes que lo hagan», me dijo. Ella falleció hace 3 años. Le prometí frente a su tumba que no lo haría. Cada doble turno, cada baile de graduación que me perdí, cada lágrima que tragué era yo cargando silenciosamente munición que ellos ni siquiera sabían que existía. Pensaban que el fideicomiso era un papeleo aburrido que permanecería cerrado hasta que ellos decidieran cobrarlo. Se equivocaban. Y esta mañana, en el momento exacto en que el reloj marcó la medianoche, el candado se abrió. El café se había enfriado en mi mano, pero casi no lo noté. Tomé fotos de cada página del testamento fotocopiado, las rayas rojas sobre mi nombre quemándose en la pantalla. Las adjunté a un mensaje para el señor Faice. Simplemente me borraron. Mi teléfono sonó antes de que siquiera bloqueáramos la pantalla. Delany, su voz llegó baja y firme. La sección 7B está completamente blindada. Tu abuela se aseguró de eso. Desde las 12:01 de esta mañana, puedes vender la propiedad hoy mismo. Sin aviso, sin firmas, sin corte. Abrí el portal del fideicomiso en mi laptop. Balance: 4.310.000 pesos. Valor actual de la casa: 1.350.000 pesos. Le envía un mensaje de seguimiento: envíame el documento completo del fideicomiso. Ahora. Mientras el archivo se descargaba, abrí la aplicación del banco y revisé los últimos 5 años. Cada transferencia que yo había firmado, cada retiro que papá y Sandra me decían que era para la familia. $168,000 para la piscina de agua salada y el gimnasio con espejos. $74,000 para el Lexus blanco de Sandra. 112,000 transferidos a los distintos fondos universitarios de Morgan, sus campamentos de porristas y el departamento de Broadripple que abandonó a los 4 meses. Capturé pantalla de cada línea, las puse en una carpeta titulada Evidencia y me las envié por correo a 3 cuentas distintas. La impresora de la oficina de papá todavía tenía tinta. Él la usaba para los paquetes de impuestos trimestrales. 48 páginas salieron calientes. Las engrapé, metí el montón en un sobremanila y escribí mi nombre en el frente con un marcador negro grueso. Llamé a Diego Navarro. Contestó en el segundo timbrazo. Delany King dijo: «He estado esperando esta llamada». 1.280.000, dije. Transferencia bancaria. Cierre hoy. Silencio por un instante. Estoy en Indianápolis ahora mismo, respondió Diego. Puedo llegar a los Faice en 25 minutos. La compañía de títulos me debe favores. Lo haremos posible. Le di la línea directa del señor Fisher y colgué. La siguiente llamada fue al cerrajero de la calle 131, el que anuncia instalación de cerraduras inteligentes el mismo día. Reservé el primer horario disponible. Luego, aparté un camión UAUL de 3 metros solo para mis cosas personales. No iba a tocar sus muebles, sus autos, sus recuerdos, solo lo que realmente me pertenecía. Subí a mi cuarto,
Saqué 2 maletas de la repisa superior y comencé con el único álbum de fotos donde aparecía mamá. Después, las cartas escritas a mano de la abuela Evelyn, las que me enviaba cada cumpleaños después de su diagnóstico. Doblé mi hoodie de aceptación de Perdue, la que compré con mi propio dinero, y la puse encima. Mi laptop, el disco duro externo, el oso de peluche gastado que la abuela ganó para mí en la feria estatal cuando tenía 7 años. Todo lo demás podía arder para mí. Bajé las maletas al garaje y volví a abrir el portal del fideicomiso. Inicié las instrucciones de transferencia para el depósito de Diego, 100,000 pesos como dinero de garantía, no reembolsable, debía entrar dentro de la hora. La confirmación llegó al instante. El señor Fischer me escribió, la compañía de títulos confirmó trato en efectivo, sin contingencia de financiamiento. Tendrán título limpio listo para las 4 de la tarde. Tú eres la vendedora y la fiduciaria. La ley de Indiana te permite firmar ambos lados. Está hecho. Exhalé por primera vez en toda la mañana. Caminé por cada habitación una última vez. La isla de la cocina donde Sandra criticaba mi comida. El sofá de la sala donde Morgan derramó esmalte de uñas y me obligó a pagar la tapicería. La piscina del patio trasero que limpiaba todos los fines de semana mientras ellos descansaban con sus amigos. No tomé nada. Dejé todo exactamente como ellos se lo merecían. Mi teléfono volvió a vibrar. Diego enviando el depósito ahora. Nos vemos pronto. Metí el sobre con los documentos del fideicomiso en mi mochila, agarré las llaves y salí al porche. El aire de primavera olía a pasto recién cortado y libertad. La casa ya no era de ellos. Nunca lo fue realmente. Me puse mi hoodie gris favorito de Perdue, la que compré el día que recibí la carta de aceptación, me hice una coleta alta y me senté al borde de la cama. La casa seguía en silencio. Perfecto. Mi teléfono se iluminó con notificaciones de DocuSign, una tras otra, contrato de compra, declaración de fiduciaria, declaración del vendedor marcada tal como está. Firmé cada página con la misma calma. El dinero de garantía llegó a la cuenta de depósito en garantía exactamente a las 11:07 de la mañana, 100,000 pesos. El dinero salió de la cuenta de Diego y se bloqueó en la mía. No reembolsable. La compañía de títulos me envió por correo electrónico el HUD final. Cierre programado para las 4:30 de la tarde, el mismo día. La ley de Indiana lo permite cuando el comprador paga en efectivo y la vendedora también es la fiduciaria. Sin hipoteca, sin avalúo, sin periodo de espera. Solo firmas y las instrucciones de la transferencia bancaria. Llamé a Fischer's Lock and Key en la calle 131. El tipo reconoció mi voz de hace 2 años, cuando tuve que cambiar la llave después de que Morgan perdió su juego por tercera vez. Necesito que cambien todas las cerraduras inteligentes exteriores hoy mismo, le dije. Soy la fiduciaria. Te voy a enviar los documentos del fideicomiso. Me cotizó 800 pesos y prometió que un técnico llegaría en menos de 1 hora. Después llamé a una pequeña compañía de mudanzas local que encontré en Yelp. 2 tipos, un camión, máximo 1 hora. Solo para mis cosas personales. No iba a tocar el sofá seccional, la mesa del comedor ni la televisión de 75 pulgadas por la que todos discutían. Solo mis cosas. Abrí mi closet y saqué las 2 maletas más grandes que tenía. Primero, el álbum de fotos con la imagen descolorida de mamá sosteniéndome en la cama del hospital el día que nací. Luego, la caja de zapatos llena de cartas de la abuela Evelyn, cada una terminando con la misma frase, eres suficiente. Agregué los anuarios de la preparatoria, mi colección de hoodies de Perdue, todos los pantalones de mezclilla que realmente me quedaban, y mi MacBook antigua cubierta de stickers. Por último, el oso de peluche que la abuela ganó para mí en la feria estatal de Indiana cuando tenía 7 años. Su oreja izquierda estaba medio mordida por el perro que tuvimos exactamente 6 semanas antes de que Sandra decidiera que las mascotas eran demasiado trabajo. Cerré las maletas, las cargué hasta abajo y las alineé junto a la puerta del garaje como soldados listos para salir de una zona de guerra. Caminé hacia la entrada principal y desatornillé la placa de madera que decía The King's Est. 2009, el año en que papá se casó con Sandra. Lo dejé caer en una caja vacía de Amazon, sin ceremonia ni drama.
La compañía de títulos me envió un PDF, propiedad bajo contrato, cierre pendiente. Imprimí 2 copias en la impresora de papá y pegué una en la puerta principal y otra en la ventana lateral. Nada de cartel gigante de se vende, nada de cortesía con los vecinos. Solo hechos. El cerrajero llegó primero. 29 minutos de puerta a puerta. Escaneó el resumen del fideicomiso que le envié por correo, asintió una vez y se puso a trabajar. Puerta principal, puerta trasera, entrada del garaje, acceso al patio, corrediza del patio. Todas cerraduras inteligentes August nuevas, programadas para abrir solo con mi teléfono. Me entregó las llaves viejas en una bolsa de plástico. ¿Basura o recuerdo?, preguntó. Las tiré directo al bote de la cocina. Los mudanceros llegaron justo después. 2 tipos con camisetas grises. Señalé las maletas y las 3 cajas de cartón que había llenado con libros de texto y abrigos de invierno. 43 minutos después, el camión estaba cargado y se había ido. Factura pagada con la tarjeta de débito del fideicomiso. Hice un recorrido final por la casa. Recámara principal, el perfume de Sandra todavía flotaba en el aire. La habitación antigua de Morgan, trofeos de porristas acumulando polvo. Los espejos del gimnasio del sótano. Yo pagué por las pesas. Morgan nunca tocó la piscina del patio trasero, el agua cristalina y azul que yo solía limpiar cada domingo por la mañana mientras ellos dormían. Me detuve en el vestíbulo de doble altura, mochila al hombro, sobre el hombro el sobre con los documentos originales del fideicomiso en la mano. La luz del sol entraba por la ventana superior y caía justo en el lugar donde solían tomarse las fotos familiares de Navidad. No sentí nada, ni rabia, ni tristeza, solo la sensación limpia y cortante de la decisión final. Puse la alarma en fuera de casa, salí y cerré la puerta. La nueva cerradura hizo clic con una autoridad satisfactoria. La casa estaba sellada. El Lexus RX blanco giró en la entrada y el motor se apagó con el mismo ronroneo engreído de siempre. 3 puertas se abrieron. 3 juegos de pasos cruzaron el concreto estampado que yo solía lavar a presión cada fin de semana del Memorial Day. Morgan vio el cartel de propiedad bajo contrato, cierre pendiente pegado al vidrio. Se detuvo en seco, el bolso Louis Vuitton colgando de un hombro. «Mamá, papá, ¿qué es eso?», dijo. Los tacones de Sandra hicieron clic más rápido. Papá ya estaba en la puerta, puño levantado como si la casa fuera suya, aunque técnicamente hacía casi 5 horas que no lo era. Golpeó con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas laterales. «Delaney, abre esta puerta ahora mismo». La voz de Sandra se quebró detrás de él. «Cariño, por favor, esto no es gracioso». Toqué la aplicación de August. El cerrojo giró hacia atrás con un suave tunk. Me quedé parada en el vestíbulo de doble altura. A mi izquierda, el señor Harold Fisher esperaba en su traje azul marino, maletín de cuero a sus pies. Diego Navarro estaba recargado casualmente en la isla de la cocina, brazos cruzados, su polo negro estirado sobre los hombros. La cara del oficial de depósito aparecía en la ventana de Zoom proyectada en la pantalla del televisor, ya lista y esperando. Papá irrumpió primero, el rostro del color de un filete crudo. Abrió la boca y cada palabra murió al ver a los 2 extraños y la completa ausencia de mis pertenencias. Morgan se abrió paso empujándolo. «¿Quién demonios son ustedes?». Su mirada saltaba de la mesa consola vacía donde solían estar las fotos de graduación a los ganchos vacíos junto a la puerta del garaje. «¿Dónde están todas tus cosas?». Sandra se aferró literalmente a sus perlas. «Delaney, cariño, lo que sea esto, podemos hablar». «Esto no es una discusión», respondí. Papá finalmente encontró su voz. «Cambiaron las cerraduras a tu propia familia». Antes de que pudiera contestar, la alarma lanzó 2 pitidos agudos de emergencia. Había activado el modo de coacción al mediodía. Cualquier intento de entrada forzada dispara automáticamente al 911 con coordenadas GPS. Menos de 6 minutos después, luces rojas y azules pintaban las paredes del vestíbulo. 2 oficiales de Fisher entraron, uno alto con corte militar, el otro más bajo y robusto. El oficial alto recorrió la habitación con la mirada.
Alerta de prioridad activada. Todos, mantengan la calma y identifíquense. Papá explotó. Ya esta es mi casa. Mi hija nos dejó fuera y trajo extraños. Arresten a esa niña. El oficial bajo levantó la mano. Señor, baje la voz. Se volvió hacia mí. Señorita, identificación y documentos, por favor. Le entregué mi licencia de Indiana y el testamento de 48 páginas engrapado. El señor Fisher deslizó por la isla el acta certificada con el anexo correspondiente. Y Harold Fisher, abogado del fideicomiso, dijo. La propiedad se transfirió al control exclusivo de la señorita King a las 12:01 de la mañana. Papá se quedó inmóvil, los ojos desorbitados, como si todo su mundo se hubiera desmoronado en segundos. Morgan estaba paralizada, sus labios temblaban mientras miraba las cajas vacías y mis maletas alineadas, todas mis cosas personales ya fuera de la casa. Sandra se llevó las manos al rostro, aún sosteniendo las perlas, como si eso pudiera protegerla de la realidad que enfrentaba. Su perfume todavía flotaba en el aire, pero ya no podía cubrir la sensación de que todo se había ido de sus manos. Diego simplemente me observaba desde la isla, brazos cruzados, con esa calma que solo alguien que sabe que todo está bajo control puede tener. M.R. Fisher mantenía la compostura, su maletín cerrado a sus pies, una presencia sólida y silenciosa que parecía decir, todo está legalmente correcto, no hay vuelta atrás. Papá intentó avanzar, pero cada paso lo hacía más torpe, más desesperado. Su voz temblaba mientras intentaba gritar, pero ninguna palabra salía con fuerza. Morgan se quedó inmóvil frente a él, mirando con incredulidad la casa vacía de mis cosas, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera planear algo tan perfecto y silencioso. «Delaney», gritó Sandra, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Que esto no puede estar pasando». Yo no dije nada. Solo dejé que el silencio hablara por mí. El aroma del café que había quedado en la cocina, el calor de la luz del sol entrando por los ventanales, todo eso me daba una extraña sensación de paz. Cada recuerdo que había guardado en mis maletas, cada objeto que había elegido salvar de esta casa, ahora estaba seguro, fuera de su alcance, y bajo mi control. Los oficiales del Departamento de Seguridad Privada de Fisher inspeccionaban la casa con profesionalismo. Tomaban notas, observaban cada rincón, cada puerta, asegurándose de que todo estuviera en orden. No había confusión ni dudas en sus movimientos. Todo era procedimiento, exactitud, eficacia. Papá intentó hablar de nuevo, su voz ahora apenas un hilo, pero los oficiales lo ignoraron respetuosamente, dejando claro que la ley estaba de mi lado. Sandra cayó en el sofá del vestíbulo, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Cada paso que había dado en su vida intentando controlar a Morgan y a mí, cada gasto, cada exigencia, cada intento de manipulación, todo eso se desvanecía frente a sus ojos. Y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Morgan, todavía sosteniendo su bolso Louis Vuitton, bajó la mirada. No podía entender cómo, después de todo lo que había hecho para recibir privilegios y lujos, alguien podía lograr lo que yo había hecho en silencio durante años. Su mundo de viajes a Disney, fiestas con DJ en vivo. Y clases caras se estaba desmoronando con la calma de alguien que finalmente entendía que no todo el dinero del mundo podía comprar lo que yo ya había asegurado legalmente: control, independencia y respeto. Yo respiré profundo, dejando que la sensación de victoria silenciosa me recorriera. No había ira, ni venganza, ni rencor en mis movimientos, todo era eficiencia, precisión, la culminación de años de paciencia y estrategia. Cada paso que di hacia la puerta de salida, cada clic del candado inteligente, cada movimiento calculado del cierre de este capítulo, era una declaración silenciosa. Ya no me pueden tocar, esto es mío. Mientras cruzaba el vestíbulo por última vez, mis ojos recorrieron cada detalle, la luz entrando por los ventanales, los ganchos vacíos que alguna vez sostuvieron abrigos y recuerdos que no me pertenecían. Los trofeos y decoraciones que habían simbolizado la desigualdad y la indiferencia de mi familia hacia mí. Todo estaba allí, pero vacío de poder sobre mí. Cuando mis dedos tocaron la manija de la puerta principal, la calma me invadió por completo. Los oficiales se alinearon discretamente cerca de la entrada, asegurándose de que ningún intento de interferencia ocurriera. Papá y Sandra se quedaron atrás,
sus expresiones una mezcla de incredulidad y derrota. Morgan todavía intentaba comprender la magnitud de lo que había pasado, mientras yo simplemente cerraba la puerta, escuchando como el nuevo cerrojo hacía clic con autoridad. La casa ya no les pertenecía. Nunca lo había hecho realmente. Hoy ella es la dueña legal de la casa. Los oficiales se tomaron su tiempo, cada movimiento medido, cada palabra pesada de autoridad. El oficial alto abrió el expediente y leyó en voz alta el párrafo más importante. Al alcanzar la beneficiaria a los 18 años, la beneficiaria se convierte en fiduciaria única con poder absoluto e irrestricto para vender, transferir, hipotecar o disponer de los bienes del fideicomiso sin el consentimiento, participación o aprobación judicial de ninguna otra parte. La mandíbula de papá se movía sin emitir sonido alguno. Sandra dejó escapar un chillido agudo y comenzó a tambalearse. Morgan gritó. Eso no puede ser. Estuvimos con nuestro abogado esta mañana, dijo Morgan, la voz temblando. Él dijo, la casa es nuestra. Mr. Fisher se ajustó las gafas con calma. Su abogado puede enmendar un testamento todo lo que quiera. Pero un testamento solo controla los bienes titulados a nombre personal de ustedes. Esta residencia ha estado bajo el fideicomiso irrevocable Evelyn King desde 2015. Su testamento no tiene relevancia. Sandra se desplomó contra el pecho de papá, jadeando. Nos están robando en nuestra propia casa. Morgan trató de lanzarse hacia mí. ¿Planeaste todo esto, celosa? El oficial bajo se movió con suavidad entre nosotras. Señorita, retroceda. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas que nunca había merecido. Y Delaney, cariño, sea lo que sea que te hayan dicho, es un malentendido. Te amamos. Lo miré y no sentí absolutamente nada. Ustedes aman la idea de mi dinero, no a mí. El oficial alto cerró la carpeta y me la devolvió. El título y el fideicomiso parecen válidos. La señorita King es la única ocupante legal. Ustedes tres deben abandonar la propiedad de inmediato. Sandra gritó un sonido animal, crudo, lleno de desesperación. Morgan cayó de rodillas en el vestíbulo, palmas golpeando el piso de loseta, llorando sin control. Ya esta es mi casa. Aquí crecí. Vociferó. Papá intentó un último gesto desesperado. Oficiales, por favor. Hoy cumple 18 años. Está molesta. Denos una oportunidad de hablar como familia. El oficial bajo negó con la cabeza. Y no en esta propiedad, señor. Tienen 15 minutos para recoger sus pertenencias. Después de eso, cualquier persona que quede será retirada. Morgan ahora sollozaba abiertamente, arrastrándose hacia la escalera como una niña pequeña. Sandra tuvo que ser prácticamente cargada por papá hacia la recámara principal. Escuché cajones cerrarse de golpe, cremalleras rasgarse y los lamentos destrozados de Sandra resonando por el pasillo. Yo me quedé exactamente donde estaba, brazos relajados a los lados, viendo cómo el reloj de la caja de cable avanzaba. 4:59. 5:05. 5:12. Regresaron cargando 3 bolsas de viaje y 2 bolsos, los rostros tensos, derrotados. Papá se detuvo en el umbral, los hombros temblando. Sandra no me miraba, Morgan sí, con los ojos llenos de odio puro. Los oficiales los escoltaron hasta el porche. El oficial alto habló suavemente en su radio. La puerta principal se cerró con un último clic suave. A través del vidrio lateral, los vi, papá intentando usar el llavero electrónico, dejándolo caer, recogiéndolo con dedos temblorosos. Sandra se acomodó en el asiento del copiloto como una muñeca rota, completamente derrotada. La casa estaba finalmente en silencio. Todo había terminado, mientras los oficiales escoltaban a mi familia por el porche, yo me quedé dentro, respirando con calma. El vestíbulo, ahora completamente vacío de sus cosas, parecía aún más amplio, más silencioso. Cada rastro de su dominio había desaparecido, los trofeos de Morgan, los muebles de Sandra, los adornos de papá, nada de eso tenía poder sobre mí. Cada objeto que había dejado atrás, cada pared que había visto crecer mis frustraciones y mis lágrimas, ahora era solo espacio. Espacio mío,
espacio de libertad. Observé el reloj de la sala y noté cómo cada minuto se sentía como un peso que me caía de encima. El sol de la tarde atravesaba los ventanales, iluminando el piso de loseta, y por un momento, por primera vez en años, sentí que podía respirar sin miedo. La casa ya no era un lugar de injusticia ni de favoritismos, sino un santuario silencioso donde yo era la única autoridad. Escuché el motor del Lexus arrancar y alejarse, el sonido metálico de las puertas cerrándose con fuerza, los pasos de mis padres alejándose del umbral. Cada sonido se sentía como un pequeño martillazo liberador. Sentí como mi corazón se relajaba mientras veía desaparecer sus figuras, sus gestos de furia y frustración, sus lágrimas y gritos. No había gritos ni reproches que pudieran alcanzarme aquí dentro. Caminé lentamente por la cocina, pasando mis dedos por la encimera, recordando todos los domingos que había limpiado la piscina mientras ellos dormían, todos los desayunos quemados que había soportado. Todas las veces que me había tragado mis lágrimas para sostener el mundo que ellos destruían a su alrededor. Ahora todo eso tenía sentido. Cada sacrificio, cada momento de silencio, cada trabajo legal y físico que había hecho desde los 14 años, había valido la pena. Subí al segundo piso y entré a mi cuarto. La luz del atardecer iluminaba los rincones donde alguna vez papá y Sandra habían ignorado mis pertenencias. O hecho comentarios hirientes sobre lo que yo hacía. Mis maletas estaban listas para salir, pero por un momento me detuve y miré cada objeto, el oso de peluche de la feria, mi MacBook vieja, las cartas de la abuela, mi hoodie de Perdue. Todo era mío, tangible, protegido por mi planificación, por mi paciencia, por mi estrategia silenciosa que ellos nunca sospecharon. Me senté en la cama, respirando profundamente. La sensación de control y victoria no venía de rabia, sino de una claridad fría y absoluta. Yo había ganado, no por venganza, sino por justicia. Cada dólar invertido en el fideicomiso, cada trabajo agotador, cada decisión difícil había construido este momento. Mi familia había tenido todo el poder durante años, y ahora, por primera vez, yo era quien lo tenía. Bajé de nuevo al vestíbulo y caminé lentamente por cada habitación. La sala, la cocina, el comedor, cada espacio me recordaba lo que había soportado, lo que había aprendido, lo que había decidido dejar atrás. No había rencor en mí, solo un sentimiento de calma infinita, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que había durado toda mi vida. Salí al porche y respiré el aire fresco de la tarde. El aroma de pasto recién cortado y flores del jardín invadía mis pulmones. Miré la calle, la acera donde alguna vez corrí con Morgan, y entendí que este lugar, aunque lleno de recuerdos dolorosos, ahora estaba bajo mi control. Y no solo la casa, mi vida, mis decisiones, mi futuro, todo estaba finalmente en mis manos. Tomé mi mochila, los documentos originales del fideicomiso asegurados dentro, y cerré la puerta principal con un último clic del cerrojo inteligente. No había vuelta atrás. La casa ya no era de ellos. Nunca lo había sido realmente. Y mientras me alejaba un paso a la vez, sentí una paz que no había conocido nunca, la seguridad absoluta de que, por fin, todo estaba como debía estar. Morgan se subió atrás y de inmediato giró la cara hacia la ventana, como si mirar hacia afuera pudiera protegerla de la realidad que acababa de ocurrir. El Lexus dio reversa por la entrada, las llantas crujiendo sobre la grava, la misma grava que yo recordaba rasguñando mis rodillas cuando aprendía a andar en bicicleta. No me moví hasta que las luces traseras desaparecieron de la vista. El enlace de Zoom de la compañía de títulos parpadeó en el televisor de 75 pulgadas que nunca me había gustado. La cara del oficial de depósito apareció, nítida y profesional, y me hizo sentir que todo lo que estaba por pasar era completamente real y legal. Estamos listos para grabar cuando la vendedora lo esté, dijo con voz firme. Diego se sentó frente a mí en la mesa de comedor de roble, la misma que alguna vez había albergado 7 personas durante los días de Acción de Gracias. Mr. Fisher colocó el expediente del cierre entre nosotros como un árbitro, un gesto silencioso que decía, ahora todo depende de ustedes. Abrí mi laptop, acomodé la cámara y presioné grabar para tener registro propio. El oficial de depósito nos dio por el HUD1 final. Precio de compra, 1.280.000 pesos. Depósito acreditado. Saldo pendiente, 1.180.000 pesos.
Diego tocó su teléfono y un PIN notificó que la transferencia había llegado al fideicomiso. 4:47 de la tarde en punto. Firmé la escritura de garantía con la misma pluma negra que había usado para mi aplicación a Perdue. Línea de firma de la fiduciaria, línea de firma del vendedor, ambas mías. Todo el proceso tomó 11 minutos desde que empezamos hasta que terminé. El oficial de depósito sonrió. Felicidades, señor Navarro. La grabación ha sido confirmada con el condado de Hamilton. Las llaves son suyas. Diego se estiró, estrechó la mano de Mr. Fisher y luego me miró. Y el lunes llegará mi equipo para cambiar todo. Tómate tu tiempo para salir, dijo, y salió por la puerta principal sin decir otra palabra. Los oficiales se retiraron un poco hacia adentro. El reloj seguía marcando. 15 minutos. Las rodillas de Sandra se doblaron. Se agarró del marco de la puerta para no caerse. Sus uñas raspaban la pintura, haciendo un sonido desagradable y desesperado. El rostro de papá se había tornado gris, del color del agua sucia vieja. Morgan giraba lentamente, ojos enrojecidos, tomando nota de los estantes vacíos, las fotos desaparecidas, el silencio absoluto donde antes resonaba su vida. Papá fue el primero en hablar. Delaney, no puedes hacernos esto. Lo miré directamente a los ojos. Hace 12 horas estabas en la oficina del abogado Brooks, borrándome del testamento. Solo estoy haciendo lo que la abuela Evelyn dejó legalmente listo en el momento exacto en que cumplí 18 años. Sandra dejó escapar un sonido quebrado, mitad sollozo, mitad grito. Ingrata. Saltó hacia mí, pero papá alcanzó a sujetarle la muñeca. Morgan se dejó caer al piso, palmas planas sobre el parquet que antes usaba para practicar rutinas de porristas. Todo estaba en silencio, pesado, y cada golpe, cada movimiento de ellos, me recordaba que esta era la primera vez en mi vida que yo estaba completamente a salvo y en control. Morgan estaba recargada contra el asiento trasero, los hombros tensos, los ojos fijos en la ventana. Podía ver el cielo teñido de naranja y rosa mientras el Lexus descendía por la entrada, la grava crujiendo bajo las llantas. Cada sonido un recordatorio de los momentos que habíamos compartido en esta casa y de lo que finalmente había quedado atrás. La sensación de vacío en la cabina era casi física, como si el aire mismo pesara por todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Yo permanecí de pie, observando cómo las luces traseras desaparecían de la vista, y sentí un instante de calma absoluta. Todo estaba en su lugar, en el sentido más legal y absoluto, mi vida, mis pertenencias, mi libertad. La casa ya no era un espacio de favoritismos ni de gritos. Cada habitación estaba impregnada de mi esfuerzo silencioso, de años de trabajos, de sacrificios que nadie había notado hasta hoy. Abrí de nuevo la laptop, mientras el enlace de Zoom proyectaba la cara del oficial de depósito en la pantalla gigante. Su expresión era profesional, neutra, pero transmitía la seriedad del momento. Diego se acomodó frente a mí, cruzando los brazos sobre la mesa de roble, con una sonrisa calmada que solo alguien seguro de su papel podía mantener. El aire estaba cargado de tensión, pero no me afectaba. Cada minuto que pasaba, sentía más fuerte que todo estaba bajo mi control. El oficial de depósito comenzó a revisar el HUD-1. Los números, fríos y exactos, me dieron una sensación de poder tangible. 1.280.000 pesos, el depósito acreditado, el saldo restante. Diego tocó su teléfono, y al instante llegó la confirmación de la transferencia al fideicomiso. 4:47 de la tarde en punto. Sentí un alivio silencioso, como si cada dólar fuera un ladrillo más en el muro de mi independencia. Firmé la escritura de garantía con cuidado, cada trazo un recordatorio de todo lo que había logrado sola, línea del fiduciario, línea del vendedor, ambas mías. Cuando terminé, el oficial confirmó todo, y Diego se levantó, estrechó la mano de Mr. Fisher y me miró con respeto. El lunes mi equipo cambiará todo, dijo. Tómatelo con calma para salir. Y se fue. Los oficiales permanecieron, vigilando, asegurándose de que no hubiera interrupciones. Cada tic del reloj parecía marcar el paso de la justicia cumplida. De pronto, escuché los sollozos y golpes en el porche. Sandra apenas podía mantenerse en pie, apoyándose del marco de la puerta.
Morgan giraba lentamente, con ojos hinchados y llenos de incredulidad, observando la casa vacía, como si intentara comprender cómo todo lo que alguna vez había conocido había desaparecido en un instante. Papá estaba pálido, temblando, con la mirada fija en mí. Intentó hablar, pero no salían palabras coherentes. Sandra gritó, un sonido que era mitad desesperación, mitad furia, y quiso abalanzarse sobre mí. Papá la sujetó a tiempo, mientras Morgan se dejaba caer al piso, sus palmas golpeando el parquet con un ritmo frenético, como si pudiera hacer retroceder el tiempo. El eco de sus manos resonaba por la casa, mezclándose con sus gritos y sollozos. Yo permanecí inmóvil, respirando con calma, sintiendo cada latido de mi corazón como una señal de que finalmente todo estaba bajo mi control. Observé cómo sus emociones se desbordaban, cómo cada gesto mostraba la impotencia que sentían frente a la ley, frente a la justicia que había estado esperando pacientemente durante todos estos años. No había rabia, no había deseo de venganza. Solo la certeza de que cada sacrificio, cada lágrima, cada esfuerzo había valido la pena. Mientras bajaban por la escalera, los movimientos torpes de Sandra y Morgan me recordaban que la vida no siempre espera por justicia inmediata, pero que cuando llega, es irrevocable. Cada objeto que había elegido llevar conmigo estaba seguro, cada recuerdo preservado, y cada espacio que ellos habían creído controlar ahora estaba sellado bajo mis decisiones. La casa respiraba silencio. Cada pared, cada ventana, cada rincón era un testamento de lo que había logrado, años de trabajo, de paciencia, de estrategia, culminando en un momento perfecto de independencia total. La luz del atardecer entraba por los ventanales, iluminando las sombras, mostrando que todo lo que había pasado dentro de estas paredes había sido parte de un plan mayor. Y yo, finalmente, podía mirar hacia adelante, sin miedo, sin dudas, con la certeza de que todo era mío, y nada ni nadie podría arrebatármelo. Esta es mi casa, susurró Sandra, con la voz quebrada, temblando. ¿A dónde se supone que vaya? No respondí. Papá intentó de nuevo, esta vez con voz más suave. Podemos arreglar esto, podemos romper el Nuevo Testamento. Aún recibirás tu parte. Solo, no te lleves la casa. Casi me reí. ¿Crees que esto se trata de mi parte? ¿Crees que quiero un pedazo de lo que estaban dispuestos a robar? Sandra se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, el rímel corrido formando rayas negras en su rostro. Me voy a matar, dijo de repente, con voz hueca. Si haces esto, juro que me mataré. El oficial alto se movió incómodo. Señora, eso no ayuda en este momento. Papá se arrodilló a su lado, susurrando promesas que no podía escuchar. Morgan se arrastró y se acurrucó contra Sandra como una niña pequeña, la mitad de su edad. Yo me quedé de pie, observando. Minutos escurrieron lentamente. Ellas se movían como fantasmas, recogiendo bolsos, laptops, algunas mudas de ropa metidas en bolsas Louis Vuitton que de repente parecían ridículas. Papá intentó una última vez, sosteniendo su teléfono. Llama a la compañía de títulos. Diles que fue un error. Te pagaremos lo que quieras. Miré la pantalla y luego lo miré a él. Y no quiero su dinero. Quiero lo que siempre fue mío. Los oficiales carraspearon. Se acabó el tiempo. Papá ayudó a Sandra a ponerse de pie. Temblaba tanto que los dientes le castañeaban. Morgan se negó a mirarme mientras caminaban hacia la puerta. En el umbral, papá se detuvo, los hombros caídos. Lo siento, dijo tan bajito que casi no lo escuché. No respondí. Salieron al porche. Los oficiales lo siguieron, cerrando la puerta detrás de ellos. A través del vidrio lateral, los observé. Papá abrió la cajuela del Lexus, arrojó las bolsas y luego se quedó ahí, la mano apoyada en la puerta del maletero, mirando la casa como si ya no la reconociera. Sandra se desplomó en el asiento del copiloto. Morgan subió atrás, con el rostro vuelto hacia la ventana, evitando mirar. Papá finalmente se sentó al volante. El motor rugió, las luces de reversa se encendieron y la camioneta retrocedió lentamente por la entrada, las llantas crujiendo sobre la grava que yo solía rastrillar cada primavera. Observé hasta que las luces traseras desaparecieron doblando la esquina. Entonces cerré la puerta con llave,
Activé la alarma y regresé a la mesa del comedor vacía. La casa finalmente estaba en completo silencio. Mi Honda Civic plateado 2025, pagado totalmente con el fideicomiso, pasó por el viejo vecindario por primera vez en 8 meses. No lo planeé, simplemente regresaba del laboratorio de ingeniería aeroespacial en el campus, ese que huele a combustible de avión y ambición. El cul-de-sac se veía más pequeño. Los arces habían crecido, pero todo lo demás parecía reducido. Diego había pintado la casa de un gris carbón con molduras blancas. En la entrada ya no estaba el Lexus blanco, sino una nueva Range Rover negra. El aro de baloncesto que Morgan había suplicado a los 14 años había desaparecido. En su lugar se encontraba una escultura de metal elegante que probablemente costaba más que su primer auto. Mientras conducía lentamente, pasando por las calles que una vez conocí tan bien, sentí una mezcla de nostalgia y satisfacción. Todo había cambiado, pero yo había permanecido intacta. La casa, la familia, el pasado, todo estaba finalmente bajo control. Y por primera vez, podía respirar sin miedo, sin expectativas, solo con la certeza de que todo lo que era mío, ahora lo era de verdad. Mientras conducía por las calles conocidas, cada casa parecía susurrar recuerdos de un pasado que había intentado olvidar. Los jardines estaban cuidados de manera impecable, los vecinos paseaban perros o recogían paquetes del correo, completamente ajenos al drama que acababa de desarrollarse en la casa de los King. Cada señal de normalidad contrastaba con el torbellino de emociones que mi familia había dejado atrás. Por primera vez, podía verlos desde fuera, como si fueran actores de una obra que yo ya había terminado de escribir. La luz dorada del atardecer se reflejaba en los parabrisas de los autos estacionados, en las ventanas de las casas, incluso en la pintura nueva de mi antigua casa. El gris carbón y el blanco de la moldura resaltaban bajo el sol, mostrándome claramente que todo había cambiado, que mi mundo estaba finalmente a salvo de la manipulación y los caprichos de quienes alguna vez llamé familia. El aire olía a primavera, a tierra mojada y a promesas cumplidas. Recordé cada momento que me había traído hasta aquí, las horas interminables trabajando desde los 14 años, los fines de semana cuidando niños, cortando césped bajo el sol de Indiana. El viento helado de invierno mientras paleteaba nieve al amanecer, y cada dólar que había meticulosamente guardado en el fideicomiso. Todo eso había creado la base sobre la cual podía sostenerme ahora. No había atajos, no había suerte, solo paciencia, inteligencia y determinación. Mientras giraba por la calle que llevaba al campus, el laboratorio de ingeniería aeroespacial apareció frente a mí, con su olor característico a combustible de avión y metal caliente. Cada vez que entraba allí, sentía una mezcla de emoción y ambición, recordando por qué había trabajado tan duro en todo lo demás. La vida que construía con mis propias manos empezaba a reflejarse en cada detalle de mi entorno, mi auto, mis pertenencias, mi hogar. Todo era mío por derecho, todo protegido legalmente, todo seguro. Miré la Range Rover negra estacionada en la entrada. La escultura metálica reemplazando el aro de baloncesto de Morgan me hizo sonreír con cierta ironía. Habían intentado controlar mi pasado, mis recuerdos, mi presente. Pero el hecho de que incluso esas pequeñas piezas de su ilusión de poder fueran reemplazadas por algo que no me pertenecía a mí, me recordó que el control nunca estuvo realmente en sus manos. Todo estaba bajo mi autoridad ahora. Conducí despacio por el vecindario, tomando nota de los cambios. Un árbol había crecido demasiado cerca de la acera. Una cerca nueva marcaba el límite de un jardín vecino. El sonido de los pájaros y el viento en los arces creaba una banda sonora silenciosa para mi triunfo. Por primera vez en mucho tiempo, pude relajar los hombros, soltar la tensión acumulada durante años de manipulación, mentiras y falsas promesas. Cada giro del volante me recordaba que este viaje no era solo físico, sino simbólico. Estaba dejando atrás no solo el vecindario, sino también las expectativas, los gritos, las injusticias. El Honda plateado avanzaba con firmeza, pagado completamente con mis propios esfuerzos, una extensión tangible de mi independencia y mi poder recién conquistado. Llegué a la intersección donde solía detenerme a esperar a Morgan después de la escuela. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que nada me pertenecía excepto lo que había construido por mí misma. Los juegos de la infancia, las risas, los regaños de mis padres, las peleas con mi hermana, todo eso ahora estaba encerrado en recuerdos, accesibles solo a mí,
libres de la manipulación de cualquiera más. Con un suspiro largo, sentí por primera vez en años una paz absoluta. No había prisas, no había miedo, no había deuda emocional que saldar. Todo estaba limpio, todo estaba claro, y todo estaba bajo mi control. El vecindario que parecía más pequeño, los árboles más altos, las casas más lejanas, todo se combinaba para crear una sensación de espacio que antes no existía. Mi mundo se había reducido a lo esencial: libertad, seguridad y la certeza de que nada ni nadie podría arrebatarme lo que era mío. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos cálidos y violetas. Me detuve por un momento en la esquina de la calle, mirando la casa que había sido escenario de tantas injusticias, y sentí un orgullo silencioso, una satisfacción profunda que no dependía de la aprobación de nadie. Todo lo que había sufrido, cada lágrima, cada sacrificio, cada hora de trabajo había valido la pena. Por primera vez, podía decir que estaba verdaderamente libre. Respiré hondo, giré el honda y continué mi camino, dejando atrás el pasado, dejando atrás el ruido, dejando atrás todo lo que alguna vez había intentado detenerme. El camino frente a mí estaba abierto, lleno de posibilidades, y por primera vez, supe que mi vida finalmente pertenecía solo a mí. Reducí la velocidad sin darme cuenta, hasta quedar en unos 20 kilómetros por hora. Mi teléfono vibraba sobre el asiento del copiloto. 1780 mensajes sin leer de números que había bloqueado el día que me fui. Morgan había creado cuentas nuevas en todas las redes sociales posibles, deslizándose en mis DMS con variaciones de arruinaste mi vida y papá está bebiendo otra vez. No abrí ninguno. Solo seguía bloqueando. Vivía en un departamento de una recámara sobre Chanty Avenue, ahora en el tercer piso, con ventanas que daban al oeste y captaban el atardecer sobre el Babas. La renta era de $2,200 al mes, que pagué completa por adelantado. El fideicomiso me permitía transferirme hasta $2,100,000 como beneficiaria sin pagar impuestos, siempre y cuando fuera para educación o salud. El programa de aeroespacial en Perdue costaba unos $30,000 al año para residentes del estado. Pagué los 4 años completos la semana que me mudé. El resto cubría libros, comida y la certeza tranquila de que nadie podría quitármelo de nuevo. Papá y Sandra terminaron en un apartamento de 2 recámaras por Fall Creek, en Gist, la zona barata cerca del embalse, donde todos los edificios parecen idénticos. No quedaba capital para refinanciar y el crédito de papá estaba destrozado por los pagos atrasados una vez que la casa desapareció. Lo sabía porque el fideicomiso aún recibía los estados de cuenta de impuestos anuales. Su FICO había caído por debajo de 600. Morgan abandonó Ibitech después de un semestre. Ahora trabajaba de tiempo completo en el Chili's de la 82, con polo negro y sonrisa forzada, apenas cubriendo su parte de los servicios. Intentó pedirme dinero por Venmo 37 veces antes de que bloqueara ese número también. La única persona con la que todavía hablaba de la secundaria era Avery Chen, mi compañera de laboratorio de química desde segundo año. Sabía todo, nunca me juzgaba. Nos veíamos todos los jueves en Triple Besos a tomar root beer y comer hamburguesas. Nunca preguntó por qué no volvía a casa en los descansos. Giré a la izquierda en la calle 116, pasando frente al Kroger donde antes empujaba el carrito mientras Sandra llenaba todo con productos orgánicos que yo pagaba. El Starbucks de la esquina seguía con el mismo toldo verde. Me pregunté si mi antiguo gerente alguna vez se dio cuenta de que había desaparecido. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez, un mensaje de un número desconocido. Por favor, Delaney, estoy embarazada. Necesito ayuda. Morgan. Me detuve en el estacionamiento vacío de la iglesia al final de la cuadra, las manos apretando el volante. El mensaje estaba ahí, sin foto, sin prueba, solo palabras. Lo miré hasta que la pantalla se apagó. No respondí. Eliminé la conversación, bloqueé el número y conduje el resto del camino al campus con las ventanas abajo y la música lo suficientemente alta para ahogar todo lo demás. Algunas puertas permanecen cerradas por una razón. Mi cumpleaños número 19 volvió a caer en sábado. Abrí de par en par las ventanas de mi departamento en Chanty Avenue, dejé que el aire fresco de finales de mayo entrara y invité exactamente a 4 personas. Avery, más Jaque, Maya y Liam de mi cohorte de sistemas de propulsión.
Nada de pastel gigante, nada de cantos forzados, ni sonrisas fingidas. Solo 3 pizzas extra grandes de M.A. de mushroom, un paquete de cherry coke y música lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las persianas baratas. Por primera vez en años, celebraba a mi manera. No había expectativas, no había drama, no había gritos ni reclamos. Solo risas, conversación, planes de proyectos y la sensación tranquila de que cada decisión que había tomado había valido la pena. Cada recuerdo del pasado se había quedado atrás, y la casa, la familia, los mensajes de Morgan, todo estaba cerrado, bloqueado y seguro, mientras yo comenzaba a construir mi propia vida con mis propias reglas. Mientras la música retumbaba en el pequeño departamento, me dejé caer en el sillón de la sala, sintiendo por primera vez la paz de un espacio completamente mío. Las luces del atardecer se filtraban por las ventanas del oeste, bañando las paredes en tonos dorados. No había cuadros de Sandra ni trofeos de Morgan ocupando estantes. Todo estaba limpio, neutro, preparado para mí. Por primera vez, cada centímetro del lugar reflejaba mis decisiones y no las de ellos. Desplegué mi cuaderno de notas sobre la mesa del comedor y comencé a planear el semestre que venía. Cada curso, cada laboratorio, cada proyecto de ingeniería aeroespacial estaba anotado con precisión. No había margen para la improvisación. Cada dólar del fideicomiso que me había asignado a mí misma debía usarse sabiamente. Mientras escribía, sentí una mezcla de orgullo y alivio, toda la estrategia, toda la paciencia, toda la vigilancia silenciosa que había ejercido durante años finalmente estaba dando frutos. El aroma de las pizzas recién abiertas llenó el departamento. Avery, Jake, Maya y Liam comenzaron a sacar las cajas, riéndose y discutiendo qué porciones debían ser para quién. Observé cómo los demás disfrutaban del momento, y no pude evitar sonreír por dentro. No necesitaba grandes fiestas ni ceremonias. La sencillez, la autenticidad, era suficiente. Aquí, entre amigos que me comprendían, me sentía completamente libre. Mientras tanto, mis ojos se posaban de vez en cuando en la ventana, mirando las calles del vecindario. Recordé cuando solía pasar horas mirando desde mi cuarto la entrada de la casa de los Kim, sintiendo que cada paso fuera de mí estaba limitado por ellos. Ahora, desde mi propio espacio, sentía que todo estaba a mi alcance. Cada decisión era mía, cada centavo que gastaba, cada movimiento que hacía, absolutamente mío. Abrí mi computadora y revisé las cuentas del fideicomiso, viendo cómo el dinero estaba allí, seguro, listo para cualquier emergencia o gasto educativo. Los números me recordaban todo lo que había sacrificado, los fines de semana trabajando, los turnos dobles, las horas de estudio mientras los demás dormían o disfrutaban de privilegios que yo nunca tuve. Pero, por primera vez, no había resentimiento ni cansancio. Solo claridad y control. A lo largo de la noche, la conversación con mis amigos fluyó entre risas y debates sobre los próximos proyectos de laboratorio. Me contaron de sus familias, de sus planes de verano, de sus sueños. Escucharlos me hizo sentir que estaba verdaderamente conectada con personas que valoraban quién era yo y no lo que podían sacar de mí. Cuando la última pizza desapareció y las latas de cherry coke quedaron vacías, todos se levantaron para ayudar a limpiar. No había órdenes, ni gritos, ni disputas. Todo era armonioso. Cada movimiento parecía reflejar la tranquilidad que sentía por dentro. Finalmente estaba en un lugar donde podía respirar y existir sin miedo, sin manipulación, sin expectativas externas. Esa noche, antes de dormir, me senté en la ventana con un vaso de agua en la mano. Miré el cielo nocturno, las luces del campus a lo lejos y las calles silenciosas del vecindario. Recordé los años de esfuerzo, los sacrificios invisibles, y por primera vez, sentí una satisfacción profunda. Cada paso, cada decisión, cada momento de paciencia había creado esta realidad, un espacio seguro, una vida auténtica, y la libertad de construir mi futuro como yo quisiera. Pensé en Morgan, en papá, en Sandra, en todo lo que habían intentado arrebatarme. Pero ya no importaba. Sus gritos, sus amenazas, sus intentos de control habían quedado atrás, encerrados en recuerdos que ahora podía observar sin dolor. Lo único que importaba era el presente, y el presente era mío. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en años, todo estaba en calma. No había urgencias, no había miedo, no había falsas expectativas.
Solo yo, mis amigos, mi hogar y la certeza de que lo que había construido con tanto esfuerzo permanecería seguro para siempre. Esa noche, mientras el viento de mayo acariciaba las cortinas y la música de fondo seguía suave, supe que este era solo el principio de todo lo que podía lograr. Empujamos la mesita de centro contra la pared y convertimos la sala en una pista de baile improvisada, un desastre lleno de vasos rojos tirados y pedazos de pizza mordidos. Jaque, muy confiado, intentó enseñarnos a todos el paso de The Running Man, mientras Maya grababa todo como si fuera material de chantaje para usar más adelante. Avery y yo terminamos sentadas en el balconcito, con las piernas colgando del barandal, viendo a los chavos pasar rumbo a la chocolatería de Harry que quedaba abajo de mi edificio. Avery me dio un pequeño golpecito en el hombro. «Feliz cumpleaños de verdad, Kim», me dijo con esa sonrisa que siempre se le escapa cuando está siendo sincera. Yo le regresé una sonrisa, una de esas que de verdad llegan hasta los ojos, la primera que sentía tan real en años. «Gracias por venir», le respondí, y lo dije desde el corazón. Adentro, Liam estaba intentando equilibrar una caja de pizza en la cabeza mientras los demás le contaban los segundos a gritos. La risa salió por la puerta abierta y bajó flotando por State Street como si fuera música de fondo para la ciudad. Más tarde, cuando ya todas las cajas estaban apiladas en la basura y el último invitado me abrazó antes de irse, me quedé sola otra vez en ese mismo balcón. El cielo sobre West Lafayette tenía el color de un durazno golpeado, y las luces de la calle se iban encendiendo una por una como pequeñas estrellas cansadas. Pensé en la casa de la calle 116, 60 millas al sur, que ya no era mía en ningún sentido. Ahora pertenecía a completos desconocidos, gente que jamás sabría de las peleas que estallaron dentro de esas paredes, ni de las lágrimas que se quedaron secas en la alfombra, ni de las marcas de pluma roja pasando encima del nombre de una niña que solo quería ser escuchada. Aún traía Kim en mi licencia de conducir y en mi credencial de Purdue, pero el papeleo para cambiarlo ya estaba archivado en la corte del condado de Tippecanoe. Tomaría el apellido de mamá, el que la abuela Evelyn volvió a usar después de que el abuelo murió, Harper. Delaney Harper. La jueza aprobó la petición la semana pasada, y mi nueva tarjeta del Seguro Social ya venía en camino. Otro lazo menos que me ataba a esa vida. Avery asomó la cabeza por la puerta. ¿Todo bien? Mejor que nunca, contesté, y lo dije absolutamente en serio. Ella me acercó un cupcake blanco, pequeñito, con una sola velita clavada en medio. Pide un deseo de todas formas. Cerré los ojos. No pedí dinero, ni venganza, ni siquiera justicia. Solo pedí que la versión de mí que alguna vez se encogía con cualquier voz elevada, nunca regresara. Soplé la vela de un solo intento, como si estuviera expulsando el último fantasma que me quedaba. Nos quedamos despiertas casi 3 horas más, hablando de la maestría, de prácticas en la NASA, del nuevo escándalo del denunciante de Boeing. Cosas normales, cosas de chavos de 19 años que creen que el mundo todavía es moldeable si le dan suficiente esfuerzo. Cuando Avery por fin se quedó dormida en mi sillón, le acomodé una cobijita encima, apagué las luces. Y me quedé un momento en la cocina oscura escuchando el zumbido del refrigerador y la música lejana que salía de los bares a 2 cuadras. Eso era paz. No el silencio, sino la libertad de elegir qué ruido quería en mi vida. Abrí mi laptop y revisé el fideicomiso una última vez antes de dormir. Saldo, 3.982.000, después de pagar matrícula, el departamento y el Civic nuevo. Cerré la pestaña. Ya no necesitaba revisar eso todas las noches. Mi teléfono estaba en completo silencio. Sin mensajes desesperados, sin nuevos números inventados, sin nadie rogando algo. Había cambiado mi número la misma semana en que me mudé al departamento. Las únicas personas que lo tenían eran los 4 que habían estado conmigo esta noche, y el señor Faice, que seguía enviando los estados de cuenta trimestrales como reloj. Me acerqué a la ventana. Vi a una pareja caminar tambaleándose, agarrados del brazo, riéndose demasiado fuerte como solo lo hacen los universitarios que se sienten invencibles por un par de horas. Los vi perderse bajo el puente del tren, y sentí como algo dentro de mí se aflojaba, como si por fin hubiera soltado una cuerda que llevaba toda la vida tirando de mí. La familia no es la sangre. La familia son los que se quedan cuando dejas de pagar su vida.
Son los amigos que llegan con pizza barata pero con una lealtad que vale millones. Es la abuela que construyó un muro de hierro alrededor de tu futuro mientras los demás estaban ocupados rompiéndote por dentro. Apagué la luz del balcón, cerré con seguro y me metí a la cama. Lo último que vi antes de quedarme dormida fue el brillo suave de la torre de agua de Perdue iluminando el cielo, con esas letras doradas que parecían una promesa que ya había empezado a cumplir. Mañana sería domingo. El lunes tenía examen de dinámica de fluidos. El martes, laboratorio en el túnel de viento. Y por primera vez en toda mi vida, no había nadie esperando para colgarse de mis logros. El día siguiente sería completamente mío. Pasaron los meses y la vida empezó a sentirse realmente mía. Cada mañana despertaba en mi departamento con las ventanas abiertas, dejando que el aire de mayo se colara y recordara que todo lo que estaba ahí era mío. Mi Honda plateado esperaba afuera, reluciente, y cada viaje a la universidad me recordaba que podía decidir mi camino sin mirar atrás. Las calles que antes me recordaban el peso de esa casa en la calle 116 ahora eran solo caminos que llevaba a mis sueños, y no a sus expectativas. El fideicomiso me daba seguridad, pero también me enseñaba responsabilidad. Cada pago, cada inversión, cada curso que pagaba, era un recordatorio silencioso de que el esfuerzo constante tiene recompensa. No necesitaba que nadie me aprobara ni me aplaudiera. Todo lo que lograba era por mí y para mí. Mi vida social floreció de manera inesperada. Avery, Jake, Maya y Liam se convirtieron en mi familia elegida. Compartíamos risas, frustraciones y planes de futuro. Cada comida, cada salida, cada madrugada estudiando para exámenes, estaba teñida de libertad. No había manipulación, no había gritos, no había máscaras. Solo personas que me aceptaban, que se reían conmigo y no de mí. A veces miraba el teléfono y veía los números bloqueados de Morgan, Sandra y papá. Había recibido mensajes desesperados al principio, pero ahora ya no. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo ya no dependía de ellos. Su control había terminado, y con él, la ansiedad que cargaba durante años. Era liberador no sentir ni miedo ni culpa. En las noches, después de largas jornadas en el laboratorio, me sentaba en el balcón con mi laptop y revisaba el fideicomiso solo por curiosidad, viendo cómo todo estaba en orden, seguro, y creciendo de manera constante. Cada dólar invertido en educación, en futuro, en mí misma, valía más que cualquier discusión o lágrima pasada. Era un recordatorio de que los sacrificios invisibles no eran en vano. Delaney Harper ya no era la niña que se encogía ante los gritos o las críticas. Era una joven adulta que sabía exactamente quién era, qué quería y cómo protegerlo. La pequeña niña que un día fue borrada del testamento, ignorada y traicionada, ahora caminaba con la cabeza en alto, con una certeza profunda: nadie podía arrebatarle su futuro. La vida continuó, y cada logro se sintió más dulce porque era completamente mío. Aprendí a disfrutar la soledad y la independencia, a valorar la compañía auténtica y a soltar todo lo que no me servía. Incluso el dolor que sentí por años se convirtió en una lección silenciosa de fortaleza. Un día, mientras caminaba por el campus con Avery, observando la luz del atardecer reflejarse en los edificios y en los árboles, comprendí algo fundamental: la familia verdadera no se mide por la sangre ni por la herencia, sino por la lealtad, el respeto y la presencia constante. La familia verdadera era la que elegía quedarse, que celebraba tus triunfos sin celos, que compartía risas sin pedir nada a cambio. Y así, mientras el sol caía detrás del horizonte y el cielo se pintaba de dorado y rosa, supe que mi historia no terminaba aquí. La casa, la herencia, los años de sacrificio, todo había sido solo el primer capítulo. El resto de mi vida estaba por escribirse, y esta vez, yo tenía el bolígrafo en la mano. Respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones, y sonreí. Por primera vez, completamente libre, completamente dueña de mí misma. La niña que alguna vez temió al mundo había desaparecido, reemplazada por alguien que sabía exactamente lo que valía. Delaney Harper estaba lista. Lista para cada desafío, cada oportunidad, cada sueño que decidiera perseguir. Y nada, ni nadie, volvería a detenerla. El mundo era suyo, y por fin, lo sentía.